Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Quién dirige la iglesia? En la liturgia, en la adoración de la iglesia del día de hoy, estuvimos leyendo en el capítulo 2, 4 capítulos más adelante, es la página 1023 para los que usan Biblias que ponemos a disposición para el servicio mientras estamos aquí en la congregación. Hechos capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 6. O encienda la Biblia en su dispositivo, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 6 del libro de Hechos. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Si usted quiere saber dónde nacieron los comedores comunitarios, he ahí la referencia histórica. La misma iglesia primera, después de que nuestro Señor resucitó y ascendió, abrió un servicio de alimentación para los necesitados. Verso 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien. No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Verso 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. No de Antioquía, sino de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. 2 puntos. ¿Cómo se difundía? El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es la palabra del Señor y les exhorto que la recibamos como ella es, palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta narración, la crónica del servicio a los pobres, a los necesitados por parte de tu iglesia, la crónica de cómo tu iglesia resuelve problemas, la crónica de cómo se levanta el pueblo de Dios para servir. Al final de este texto, Señor, tú nos dices que estos sacerdotes obedecían a la fe. Nuestra fe necesita dimensiones de obediencia. No basta con cantar, no basta con decir yo sé, no basta con decir yo tuve experiencias extraordinarias. Tú nos llamas a obedecer al hecho mismo de la fe. Tú estás con nosotros, nos has perdonado, caminas con tu pueblo, nos cuidas, nos defiendes, nos guardas, nos aseguras para la eternidad. Ayúdanos a vivir en la obediencia de la fe, a caminar por fe, no por vista, a la luz de tu santa palabra, que es la que nos trae y siembra en nuestro corazón la verdadera fe. No el sentimiento positivista de que las cosas van a ser mejor, sino la raíz misma de la revelación de Dios en el poder del Espíritu Santo que nos mueve a la esperanza. Guíanos, Padre, en esta reflexión te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción voy a hacer primero una cosita que es como una dinámica y lo segundo es una anécdota. La dinámica. Imagínense que nosotros lo podemos hacer, pero por ahora nos vamos a imaginar, ¿ok? Que como respuesta a los desplazados venezolanos, nosotros decidimos comenzar un restaurante comunitario aquí en la sede de la iglesia, donde los venezolanos que son creyentes en el Señor, se les invita gratuitamente a almorzar todos los días.
y que también incluimos hermanos colombianos que necesitan nuestro servicio de solidaridad en la alimentación. Asumiendo que no nos sobra la plata y que lo haríamos entre todos, esta es la pregunta de la dinámica: ¿qué tareas implicaría para nuestra iglesia aquí en el Redil hacer ese nuevo ministerio? A ver, piensen, ¿qué tareas implicaría? Recoger plata para la comida, bien. Gente que diga, yo puedo dar 1 hora, yo puedo dar 3 horas, yo puedo dar un día, yo descanso tal día, en fin, gente para servir. Una cocina donde pues debidamente, con buena manipulación de alimentos como se debe, se hacen las cosas. ¿Qué más? Los chefs que diseñan el almuerzo, ¿y con qué? Que sea nutritivo, que no sea solo carbohidrato. Los que van a llevar los platicos, muy bien. Los que van a asear, los que van a almacenar, los que van a organizar, los que van a ir a comprar, los que van a analizar financieramente los costos. Cientos de tareas. Algunas tareas que se hacen en un computador, otras que hacen corriendo un almacén, otras transportando, otras limpiando. También habría tareas de hablar con las personas, porque esas personas no solo tienen el estómago vacío, tienen también su corazón llenos de tristezas. Habría que hablar con ellos, escucharlos y compartir y decirles, yo soy amigo, ¿puedo orar por ti? También habría gente que oraría por ellos, ¿verdad? Toda una tarea llena de tareas. Ahora, esta es la pregunta: ¿cuál de esas cosas harías tú? Porque cada uno diría, yo puedo colaborar con esto. Tengo media hora, tengo 1 hora, o no puedo venir hasta aquí, pero desde la casa yo puedo coordinar el transporte o llamar, o tengo unos amigos que tienen unos almacenes y podríamos conseguir donaciones. ¿Qué podrías hacer tú? Bueno, a mí me gusta el aseo, yo trabajar aseando, me gusta ver todo organizado y es una gran contribución. Yo puedo transportar o sentarme en la mesa, escucharlos mientras van comiendo, comer con ellos, estar con ellos. ¿Qué tarea escogerías tú? ¿Ya la escogió? No me la pueden decir porque somos muchos padrinos, pero ya la escogió. Listo. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué problemas creen que surgirían? La vida no es un jardín de rosas, mi amigo. ¿Qué problemas surgirían? Piensa. ¿Posibles problemas? Demasiadas personas, nos llegan más de los que podemos atender. Muy bien, excelente. Ayúdenme, ¿qué otros problemas? Que no les guste la comida. Que no les guste la comida. Y pasa, la verdad. Uno dice, oye, pero no tenías hambre, cuando la mejor cosa para que la comida le sepa a uno bien es el hambre. Pero tenía mucha hambre, pero no le gustaba. Bueno, pasa, ¿no? ¿Qué otros problemas? Piénsenlo bien. El manejo con el personal. Y como es una cadena de asuntos, el que no cumplió retrasa a los demás y toda esa cosa. Habría muchos problemas. Problemas relacionales seguramente. ¿Usted por qué no llegó a la hora? Entonces la sopa se enfrió y la cosa no llegó y tuvimos que servir sin el pedacito de carne y por lo que fuera. Habría miles de problemas y dificultades. Bueno, eso es lo que está pasando en el texto de la palabra de Dios que estamos visitando esta mañana. Yo lo llamo problemas del crecimiento. Porque cuando hay crecimiento, también hay problemas. Como los adolescentes, no sé si a usted le pasó, pero a mí como padre me pasó. Que cuando estos muchachos crecen, y yo no sé, hoy en día esos muchachos como que crecen más que antes, yo no sé. Veo unos padres chiquiticos y unos muchachos que son unos mencos de muchachos. Empieza a dolerles las rodillas o las articulaciones y uno se preocupa, por supuesto, corre al médico, al especialista, y el médico dice, no, esos son dolores del crecimiento. Porque los huesos le están creciendo más rápido que los músculos, entonces hay unos dolores, espere unos añitos y ahí va, ¿cierto? Y así pues como un ejemplo sencillo, pero son dolores del crecimiento. ¿Sabían ustedes que la realidad del pueblo de Dios en América Latina es esa?
que muchos de los problemas que vivimos en América Latina es por la explosión de las iglesias evangélicas, por todos lados. En la década de los 70 éramos unos pocos, los estudiosos dicen que en los 60 en Medellín solo había 500 cristianos evangélicos. Hoy en día algunos dicen que pueden ser 500,000. Yo creo que es un poco exagerado, yo me estilo más en unos 200, 250,000. Pero en unas pocas décadas para estar ese número, y Medellín es la ciudad menos evangelizada en América Latina, es la que tendría menos cifras como otras ciudades en América Latina, una explosión de crecimiento. Pero el crecimiento trae problemas, puede traer descuidos. Y esto también, hermanos y hermanas, es una palabra de advertencia para esta iglesia. ¿Ustedes sabían que hace menos de 4 años o por allá, un poco más de 4 años, éramos menos de 100 personas? Y esto tiene que decirnos algo el Señor. Ahora, ¿cómo nos lo va a decir el Señor? El Señor nos lo va a decir a través de una narración inspirada por el Espíritu Santo. Estas narraciones son anecdóticas, entonces voy a usar una anécdota también. En mi familia hay varias anécdotas de mi abuelo. Mi abuelo fue un caficultor del suroeste antioqueño, que murió a los 98 años. Yo espero tener más o menos ese tiempito. Eso le pido yo al Señor. Yo sé que algunos dicen, ay, no, tanto no, pero pues yo le pido al Señor. Mi abuelo murió a los 98 años. Bueno, de mi abuelo se cuentan varias historias. Una de ellas es que él se enfermó muchísimo, muy grave, unos días después de que él había hecho un acuerdo con un amigo. Vamos a hacer una sociedad y ponemos un granero en el pueblo. Si una sociedad pusiera un granero, a los pocos días mi abuelo se enfermó gravemente. Estuvo, entiendo yo por lo que recuerdo que me cuentan, unos 6 meses en cama. Y apenas hacía unos días habían hecho el acuerdo, vamos a usted pone tanto y poco tanto, y los dos vamos a trabajar en el granero. Cada semana este amigo de mi abuelo decía, ese es mi único amigo en la vida, decía él. Cada semana este amigo le llevaba el producido del granero. Mi abuelo decía, yo no he trabajado nada, yo estoy enfermo en la cama. Hicimos un acuerdo. Y al final de los 6 meses, cuando mi abuelo regresó, tenía un sobre con una cantidad de dinero. Dijo, esto es lo que representa las ganancias de estos 6 meses. Esa historia en mi familia es una historia que impacta enormemente. Por todos estos temas de cuando uno empeña la palabra. Cuando uno ha de ser solidario con un amigo, es un verdadero amigo. Uno no cambia de parecer que porque las circunstancias están malas. Entonces eso nos ha afectado mucho a nosotros. Y nuestros tíos y al abuelo y todo contaban esa historia con el deseo de que nosotros captáramos unos principios. Bueno, esta es una historia inspirada por el Espíritu Santo que se nos da para que nosotros captemos 3 cosas esencialmente. El primero es el problema. ¿Cómo hemos de ver los problemas? El problema de la vida, en este caso los problemas de la iglesia. Lo segundo, ¿cómo se solucionan los problemas empoderando al pueblo de Dios? Liberando al pueblo de Dios para el servicio. Problema, solución. Y lo tercero es, ¿cuáles son las repercusiones que hemos de esperar cuando entendemos bien un problema y enfrentamos bien un problema en la vida? Esto le va a servir a usted en su vida personal, esté atento, pero nos va a servir mucho como iglesia. En primer lugar, entender bien el problema, entender el problema a profundidad. En el verso 2 del texto que hemos leído, los apóstoles, los 12, que operaban como los pastores de la iglesia, era una iglesia que nos dicen los capítulos anteriores, fue de 3,000, después 5,000, era 5,000 o más, algunos calculan mucho más porque se contaban solo los hombres. Iglesia multitudinaria. Dicen, no está bien. ¿Qué era lo que no estaba bien? Bueno, vamos a analizar un poquito el problema. El problema aquí no era un problema logístico. Uno ve claramente que por el análisis que ellos hacen, ellos dicen, no, entonces pongamos más mesas, traigamos más gente, proveyamos más dinero. Si no probamos más dinero, si no demos un análisis más claro a este problema. El texto nos ayuda a ver que hay escenas y momentos que no se describen ahí donde ellos
analizaron aquí qué está pasando. Era un crecimiento que estaba trayendo inequidad, sin duda. En el verso 1 hay quejas. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas frente a las de los judíos hebreos o que hablaban arameo. Y un problema lingüístico también. La ciudad se llenaba de turistas y el Pentecostés trajo mucho más gente, gente que se quedó. Las viudas, en una sociedad donde no había sistema pensional y las mujeres no salían por ahí a buscar trabajo, eran la población más vulnerable de toda la sociedad. Y había inequidad. Sí, lindo que tengan un restaurante, pero no podemos aceptar que haya inequidad en el trato de unos frente a otros. Y por ahí ya uno empieza a analizar como unos principios para la vida de la iglesia, para el movimiento de la obra de Dios. Pero hay que cavar un poco más. El problema no era solo esos asuntos, porque si no ellos hubieran dicho, denle consejería a las viudas, y seguramente se les dio, o denle consejería a los que están atendiendo para que no hagan estas distinciones. Seguramente también se les dio, pero había algo más de fondo. El problema tenía que ver con la vocación de los pastores y con la vocación misma del pueblo de Dios. Con respecto a la vocación de los pastores, pues ellos lo dejan claro. No está bien que nosotros, verso 2, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que no era digno y hermoso servir a las mesas, pero ellos habían sido llamados a enseñar la Biblia y ayudar al pueblo a clamar con la Biblia en la mano en oración a Dios. También había otro problema, y era que el pueblo de Dios no estaba participando suficientemente. Estaban dejando a los pastores hacer cosas que todos estaban llamados a hacer. Esto, en términos técnicos, para quienes les gusta investigar más sobre esto es lo que en la historia hemos criticado los protestantes en particular, como el clericalismo. Es decir, la palabra de Dios y la oración eran amenazadas porque el pueblo de Dios no estaba predicando adecuadamente. ¿Por qué era tan importante en esta decisión proteger la predicación de la Biblia y la oración? Pues porque eso es el movimiento de la vida cristiana. Me encanta esa ilustración. ¿Cómo entendemos el discipulado? Inhalamos palabra de Dios, exhalamos oración. Es el movimiento respiratorio del crecimiento cristiano. Y los pastores han de ser quienes cuidan que ese movimiento respiratorio esté funcionando bien. Que la palabra de Dios esté siendo dada en una dieta balanceada al pueblo de Dios en diferentes formas, no solo desde este púlpito, sino también en la EBI, en los cursos en semana, en los discipulados, en la consejería bíblica, en la escuela de los niños, tantas cosas. También porque eso haría que la iglesia se desvíe a ser una ONG social, o que los pastores se conviertan en gerentes, organizadores de eventos, académicos que sencillamente enseñan desde un púlpito, o solamente activistas sociales. Ellos deberían vigilar que la palabra de Dios descendiera al pueblo, fuera enseñada, y que ellos vivieran en la palabra de Dios y que aprendieran a adorar y a orar a Dios, poniendo su vida delante de Él. Sobre todo es porque se trataba de proteger el evangelio. Es por la palabra de Dios que sabemos que Jesucristo ya lo hizo. Es la palabra de gracia. Es la palabra que nos lleva a la oración. Es la palabra que te dice, estás condenado, pero es la palabra que te dice, hay esperanza en Cristo, y que te llama a que vengas en oración, en arrepentimiento y en fe. Ese binomio de palabra de Dios y oración que debe ser cuidado por los pastores. Y ellos vieron eso amenazado, entonces convocan a la iglesia. El problema era más que un asunto relacional, que por asuntos culturales se diferencia. Eso estaba ahí. O que hubiera murmuraciones y quejas, eso estaba ahí. O que hubiera falta de organización, eso estaba ahí. Pero hay algo más grande. Y me hace pensar mucho que una de nuestras responsabilidades como siervos de Dios es cavar más hondo para entender qué es lo que está pasando. Eso implica horas de estudio, de análisis, de oración, de lectura de las escrituras, de lectura de los tiempos. Los apóstoles entendieron bien qué estaba pasando y le dijeron a la congregación, verso 2,
no está bien. Bueno, ese es el problema. Ahora la solución. Ellos emprenden una solución a profundidad. Lo que más me interesa que pensemos en esta solución es el equilibrio. El equilibrio de que hay igualdad entre los pastores y los miembros del cuerpo de Cristo. Esto quisiera tomar mucho tiempo para decirlo, pero yo encuentro que es muy, muy importante. Porque lo que hemos criticado en el clericalismo es decir que los pastores están más cerca de Dios, que la oración de un pastor vale más que la oración de otra persona, o que los pastores son para unos privilegios que otros no tienen, que si usted ofende a un hermano en la fe, pida perdón y eso, pero si ofende a un pastor. No, los pastores somos hermanos en la fe como todos, y eso está claro en la solución que ellos plantean. Escojan entre ustedes. Aquí hay un ministerio igualmente legítimo, pero no es el nuestro. Así que la diferencia entre pastores y miembros de iglesia es una diferencia funcional, es una diferencia de oficio, de una responsabilidad que Dios le dio, no una diferencia de dignidad o de cualidad como hermanos en Cristo. No permite que los creyentes de una iglesia sean tratados como borregos o consumistas de un producto espiritual. Ni tampoco nos permite que los pastores sean tratados con servilismo, como que los pastores están en las posiciones superiores o están para que nosotros les demos órdenes o para que ellos hagan funcionar la iglesia. No, es tarea de todos, pero son diferentes funciones. Por eso los pastores de esta iglesia presentan en primer lugar un perfil, en segundo lugar una propuesta. ¿Por qué presentan un perfil? Porque ellos son los que enseñan la palabra de Dios. Ellos pueden indicar qué cosas debe tener la persona para ejercer cierto servicio u otro, ya sea en materia de carácter, de dones o de experiencia. Y precisamente en esas tres dimensiones, buena reputación, le dice en el verso 3, llenos del Espíritu Santo, y tercero, llenos de sabiduría. Ponga atención en estas características porque, como les diré más adelante, todos podemos tener esas características. En un sentido, lo que está diciendo es que en la iglesia hay unas personas que capacitan al pueblo de Dios en la palabra y en la oración y que los guían con esas dos herramientas de la gracia de Dios, y que todos los demás son diáconos. Miren estas características. Buena reputación. La interpretación que he podido hacer de este término es buen testimonio de los de afuera, que aparece en las otras descripciones del diaconado en 1 Timoteo capítulo 3. Que la gente de afuera diga, esa persona es diferente. Y es diferente moralmente, es diferente socialmente. No sencillamente porque es un aleluya que habla mucho de milagros. La gente habla bien de él. Segunda característica, llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que he podido entender que en el libro de Hechos se refiere a ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar es ser convertido. Es decir, llegó el Espíritu Santo a esa persona. Esa persona vive la vida con dos espíritus. Su espíritu, por ser creación de Dios, ser humano, diferente del resto de la creación, y en una relación intensa y personal con Dios, el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, particularmente, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dependencia del Espíritu Santo. Yo sé que muchos han asociado la llenura del Espíritu Santo con manifestaciones, dones y eso, y no lo descarto, pero en el libro de Hechos es esencialmente dependencia de Dios el Espíritu Santo para lo que Él quiere hacer, y en algunos casos era hacer milagros, en otro era resistir la persecución, mi amigo. En tercer lugar, llenos de sabiduría, y lo que he podido indagar sobre esto es muy cercano a la sabiduría de los libros poéticos en la Biblia, Proverbios, Salmos. Es una vida sabia. Es una persona que toma buenas decisiones. No es un aleluya que vive hablando de milagros y que tiene un lenguaje esotérico, pero su vida es un desastre. No, es una persona que uno lo ve organizado, serio, que cumple la palabra, que planea, que maneja bien su cuerpo, que trata bien la creación. Es una persona sabia, de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Lo que tenemos aquí en este texto es una propuesta de los apóstoles a partir de este perfil que da cuenta que todos los cristianos somos llamados a esto, pero los pastores de la iglesia, diseñando este perfil a partir de la palabra de Dios,
se lo entregan a la asamblea de miembros. Le dicen, escojan entre ustedes. Esto, que no puedo ahondar mucho en esto en esta ocasión, pero esto es puro congregacionalismo. Este texto es bautista, si me quieren copiar de manera más rápida. Es decir, hay un liderazgo que nos enseña la palabra de Dios, pero es el pueblo de Dios el que decide. Escojan entre sus miembros personas que pueden servir. No permite el modelo de iglesia donde el pastor es el que lo decide todo. Es cierto, yo sé que al pastor se le pueden delegar funciones. Por ejemplo, la asamblea me ha delegado a mí escoger qué temas ordeno para la predicación y el calendario de predicación de la iglesia, ¿verdad? A veces consulto, a veces escucho, le pregunto a hermanos, pero finalmente me han delegado esa responsabilidad. Pero es la asamblea la que delega, y en este caso debería escoger 7 hombres con ese perfil para entregarles este ministerio. Esos 7 hombres podrían ser cualquiera de los hermanos de la congregación. Muy posiblemente escogieron las personas más cercanas culturalmente a estas viudas que estaban siendo desatendidas. Y aquí hay otra doctrina esencial de la que les hablaré más adelante un poco más en otras ocasiones, pero me encanta hablar de este tema y siempre peco en excederme en el tiempo. Y es la doctrina que en la Reforma Protestante del siglo XVI se empezó a llamar la doctrina del sacerdocio universal de todos los cristianos, apoyado en 1 de Pedro capítulo 2. El sacerdocio universal de todos los cristianos. En otras palabras, que todos los cristianos somos ministros de Jesucristo. No que todos los cristianos somos pastores, somos llamados a ser pastores, no, pero que todos los cristianos tienen dones espirituales y son llamados a ejercer esos dones para la gloria de Dios en la iglesia, pero también desde la iglesia en el mundo. En este caso era un grupo de personas que iban a servir en unas tareas que no eran tan cúlticas, no eran tan de enseñanza en principio, pero que implicaban administración de recursos, obra humanitaria, el sacerdocio de todos los cristianos, porque escojan entre ustedes, quiere decir, todos deberían buscar esas cualificaciones. Mi hermano y mi hermana, Dios te está llamando a ser diácono y a ser diaconisa. No te es permitido hacerte a un lado y decir, no, es que yo no tengo ese don. No, no, Dios te está llamando. Aquí en la asamblea no sabemos cómo fue esa asamblea, pero posiblemente se pudo preguntar, ¿quiénes se postulan? Y ya los apóstoles podrían mirar si esta persona cualificaba en ese perfil o no. Los hermanos mismos podrían mirar si cualificaba en el perfil descrito o no. Una tremenda propuesta congregacionalista que afirmaba el sacerdocio universal de todos los cristianos. Esa doctrina cuestionó muchísimo a la Iglesia Católica en la Edad Media y todavía hoy en día, porque no hay celebración si no hay un cura. Pero con esta doctrina se dice, no, para que haya celebración necesitamos solo un cristiano. No hay unas personas, no es que no puede funcionar el cuerpo de Cristo si no hay tal y tal función, no. Donde haya un cristiano, habrá un diácono, habrá un siervo de Dios, habrá un ministro del Señor Jesucristo. Y por eso Dios te llama a que construyas en tu vida estas cualidades para ofrecerte al servicio de Dios en el contexto de la iglesia. En tercer lugar, la repercusión, el resultado de esta experiencia. Y en el verso 7 es un resultado hermoso, es realmente un verso que me parece que es como un punto de pivote en todo el libro de Hechos. Yo sé que generalmente cuando uno piensa en el libro de Hechos, piensa en capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo a establecer la iglesia, de decir, la iglesia no se puede mover si no es en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el capítulo 2. Pero este verso 7, y la palabra de Dios se difundía. Ahora, el traductor de la Nueva Versión Internacional nos ha hecho un favor para entender el texto. Los traductores siempre son intérpretes, al poner esos 2 puntos. Porque otras traducciones no ponen esos 2 puntos. La palabra de Dios se difundía, 2 puntos. Es decir, ¿cómo se difundía la palabra de Dios? Páginas de internet, tratados entregados a todo el mundo, letreros en la calle. No. Él va a explicar cómo se difundía la palabra de Dios. Y hay 3 elementos aquí en la difusión de la palabra de Dios que son maravillosos. Los 2 primeros son muy evidentes, el tercero lo ven en el texto que sigue. Primero,
el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Yo quiero mencionar eso, el número de discípulos, no de usuarios de la iglesia, no de participantes en eventos, no de gente que venía a vivir momentos especiales, no el número de receptores de milagros o de interesados, el número de discípulos. Esto debemos comentarlo porque hace eco de la experiencia de los seguidores del Señor. Ustedes recordarán que en la vida del Señor, en la vida, digamos, pública, en el ministerio público del Señor, cuando caminaba por las calles de Palestina, de Judea, de Jerusalén, con sus discípulos en todas aquellas aldeas cercanas, en Galilea, nuestro Señor fue seguido por multitudes. Recuerden que en 2 ocasiones alimentó miles y miles de personas. Y la gente lo aclamaba. Hosana, dijeron cuando entró en Jerusalén. Pero en el aposento alto, después de la sacudida de una primera manifestación de intenciones claras de persecución contra esta naciente iglesia, eran solo 120. Es como el sentimiento que tiene el escritor. Discípulos. No gente que clama y levanta las manos y vive experiencias esotéricas, no. Discípulos, gente que camina, que sigue, que obedece, que aprende en la práctica del Señor Jesús. Ahora el texto nos dice que un segundo efecto era la conversión de los sacerdotes. Vamos a comentar mucho sobre los sacerdotes en el primer siglo. Estuve leyendo sobre esto porque es apasionante el asunto. Cómo funcionaba el templo en los tiempos de Jesús y de la primera iglesia. Era un templo que era un atractivo turístico, que se llenaba en varios momentos del año de miles y miles de personas. Los sacerdotes tenían diferentes oficios, hasta castas, habían ciertos privilegiados, la familia del sumo sacerdote en particular, pero ellos se ocupaban del templo. Escuche esto, los sacerdotes eran los diáconos del templo. Ellos atendían a la gente, ellos limpiaban, ellos hacían los sacrificios, ellos mantenían las lámparas encendidas, ellos cantaban también, ellos hablaban con la gente, ellos decían sí o no, este sacrificio está adecuado con respecto al libro de Levítico o no. Ellos eran los diáconos, ¿sí? Estos diáconos del templo fueron poderosamente impactados por la iglesia. Esto es muy muy interesante porque en ningún otro texto de Lucas señala un grupo, excepto grupos de mujeres, que le llaman mucho la atención a Lucas, cuando hay grupos de mujeres que sirven a Jesús, que escucharon a Pablo, etcétera. Pero nunca en otro lugar Lucas va a señalar y se convirtieron los ricos de la ciudad. Y muchos empresarios llegaron a la iglesia. Y muchos estudiantes universitarios llegaron. No. Ese es único. Él quiere decirnos que algo pasó con estos diáconos del templo. 24 veces en el libro de Hechos habla de sacerdotes. 23 de esas veces es para decir que los sacerdotes los perseguían, los odiaban, buscaban matar a todos los cristianos. De hecho, uno puede decir, leyendo el libro de Hechos, que los sacerdotes eran los archienemigos del Señor Jesús y de la iglesia. Este es el único texto en 24, lo revisé, que habla positivamente de los sacerdotes. Para darnos este dato, que los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué fue lo que ellos vieron? No ocurre después de una gran predicación, como en el caso de Pentecostés, por ejemplo, o algunos de los episodios. No fue que ellos les fue predicado el evangelio, sino que vieron el evangelio. ¿Qué cosas vieron en el comportamiento de la iglesia? Yo lo llamo acción y reacción. Primero, vieron que la iglesia amaba a los pobres. Entre otras cosas, dicen los historiadores que para esta época los sacerdotes estaban tan divididos entre las diferentes castas y oficios del templo que estaban descuidando la atención a las viudas. Y las viudas son un personaje muy importante en la Biblia. Podríamos mencionar muchos casos de viudas, pero sobre todo recordar que el pueblo de Dios es visto por el Señor en el profeta Isaías como una viuda. Estos sacerdotes seguramente tenían el anhelo de ver que había verdaderos siervos de Dios que se ocupaban de los que necesitaban y no eran como aquellos pastores que solo tratan en la iglesia a las personas
que les pueden dar prestigio, que les pueden dar dinero, que les pueden dar roce social. Ellos vieron gracia. Vieron gracia en la acción de la iglesia, pero vieron también gracia en la reacción de la iglesia. ¿Cómo es que esta iglesia maneja los problemas? Evidentemente los manejaban con la gracia del Señor. La gracia del Señor se manifiesta en este texto, especialmente en el caso de dos de esos diáconos, Esteban y Felipe. Esteban, ustedes lo seguirán leyendo después, el primer mártir de la iglesia. Lo que quiero decir básicamente, por razones de tiempo, es: este diácono no fue limitado en su ministerio. A usted lo escogieron fue para servir en las mesas. No. Usted es un siervo de Dios. Y seguramente sentado en las mesas con algunas de esas viudas, exhortando a los hermanos, se fue viendo que este hombre era un excelente expositor bíblico. Porque la exposición que hay en el capítulo 7 es magistral de la historia de Israel, señalando a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido y la restauración de su adoración. Pero después aparece en el capítulo 8 Felipe, otro de esos diáconos, que no solo no fue limitado en el ejercicio de su ministerio, sino aún en la región en la que servía. Y es este diácono el que abre el cumplimiento de la misión al sector conocido como Samaria. Los sacerdotes fueron tremendamente impactados al ver el verdadero pueblo de Dios. Y el texto nos dice, obedecían a la fe. ¿Qué significa que estos sacerdotes obedecían a la fe? Bueno, el término obedecer a la fe en el Nuevo Testamento se debe entender clarito, clarito como bautismo. Usted no me puede decir que cree que esta Biblia es palabra de Dios, que Dios vino a tu vida en redención, y esta Biblia te ordena que salgas al público, visible e invisible, porque ángeles y demonios ven nuestro bautismo, a pararte de frente y decir: yo soy un pobre pecador y solo tengo esperanza de morir y resucitar en Cristo y me uno al pueblo de Dios. Usted no me puede decir que es cristiano, pero que esa parte de la Biblia usted piensa. Obedecían a la fe. Obedecían a la fe también quería decir que se unían a ellos. Obedecían a la fe en el caso de Bernabé quiere decir daba ofrendas de amor y de solidaridad al pueblo sufriente de Dios. Amaba a la iglesia. La búsqueda de santidad, el anhelo de santidad es obedecer a la fe. Las repercusiones fueron inmensas. Sacerdotes se convirtieron, discípulos aumentaron, salieron siervos de Dios de un calibre como Esteban y Felipe. Conclusiones y aplicaciones para nosotros. Primera aplicación: en esta iglesia debemos cuidar que haya siempre siervos debidamente capacitados que orienten con la palabra de Dios en la oración al pueblo de Dios. Segunda conclusión y aplicación: la iglesia ha de ser un lugar donde se modela la gracia, especialmente cuando surgen problemas. Me hace pensar, yo tengo ciertas luchas, ciertas tensiones, ciertos problemas, etc. Esta es la frase: ¿cómo voy a responder en gracia? Y noten que es muy bello en el pasaje que quienes escogen son todos nombres griegos. Se supone con eso que eran hermanos que entendían mejor la necesidad y podrían ser más solidarios con quienes estaban siendo desentendidos, aunque sus quejas hubieran sido muy difíciles de recibir. Tercer lugar: todo el pueblo de Dios puede y debería aspirar a ser diácono y diaconisa. Escojan entre ellos ha de ser una frase muy poderosa para nosotros, porque al escoger entre ellos quiere decir todos podrían calificar, todos deberían calificar. La diaconía entonces incluye todos los ministerios posibles en el cumplimiento de la misión, porque en las mesas se daba administración, trabajos prácticos, limpieza, consejería bíblica, instrucción. Y como se puede ver en Esteban y Felipe, llegamos a la cuarta conclusión: los que son llamados al pastorado deberían primero ser diáconos.
Si tú eres llamado al servicio en la obra de Dios, no te saltes eso. Aquí tenemos dos ejemplos que deben hablarnos elocuentemente de que el liderazgo cristiano es fundamentalmente el liderazgo de servicio. Pero yo no puedo aceptar a alguien que dice, no, a mí déjeme nada más predicar en el púlpito, tener el título tal, estar en tal comisión. Cuando no es capaz de traer un cafecito para una persona, limpiar un piso sucio, ayudar a ir a comprar algo de comida, almacenar algo que se necesita almacenar. Quizás la más grande debilidad del liderazgo de la iglesia cristiana en estos días son esas pirámides de poder donde todo el mundo quiere ascender, pero nadie quiere bajar y ponerse en el lugar que se puso nuestro Señor cuando lavó los pies de todos sus discípulos. Porque el liderazgo finalmente se muestra es en la vocación de aquellos que buscan crecer en su corazón para entregarse por amor a Dios